Hola, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a una nueva tertulia de Ediciones Ondina que ya se emitirá en la última semana de abril de este mes del libro. Y hoy nos acompaña una persona que para nuestra editorial es muy cercana para hablarnos de su segundo libro. El primero ya también lo publicó con nuestro sello y se trata de Jesús Salvador Ginés. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. ¿Qué tal estás? Bueno, bien, bien. Hay que decir que Jesús nos habla desde Gandía, desde Esto es Valencia. ¿Y qué un tal por poquito allí? lejos. Aquí está un día muy cerrado, lloviendo. Pues aquí muy parecido, muy feo, muy plomizo, muy húmedo, o sea, un desastre de día. Realmente para estar aquí lo mejor es estar aquí hablando con vosotros porque ahí el ambiente es muy Bueno, ya desagradable. O sea sabemos que que la nada, aquí primavera, encantado. es muy cambiante y Eso de es, pronto hace un sol espléndido como nos pilla un chubasco. Pero bueno, exacto, nosotros estamos exacto. aquí para hablar de tu libro, del libro Héroes de las Estrellas, que se publicó hace 2 meses más o menos, pero que Ujú, con este tema de la pandemia, del COVID, pues claro, las presentaciones se van dilatando en el tiempo claro. y tenemos que acudir a este medio online para poder contarle a los lectores y a las lectoras qué es tu libro. Así que si te Ujú. parece, yo te voy a ir haciendo unas preguntitas y tú me vas contestando. Y Muy bien. vamos llevando de esta manera, ¿no? Lo hacemos así. Por mí perfecto, por mí perfecto. Pues tengo que decir que Jesús, a que tuve la gran fortuna de presentar en un congreso allí en Gandía, es una Ujú. persona súper cómoda para poder hacer este tipo de presentaciones. Bueno, pues la primera pregunta que te quiero hacer es si una vez que viviste el cielo nos contaste qué era, qué eran esos astros que a todos Ujú. nos eran familiares, unos más, otros menos, qué era esa mitología que nos llevaba a esos nombres que después se convirtieron en planetas, en estrellas, en constelaciones. Una vez que nos enseñaste un poco a leer el cielo y a vivirlo, era una consecuencia lógica el que llegara este homenaje a los que alguna vez, bueno, pues te precedieron, porque tú también eres astrónomo. Eras, te viste obligado una vez que pedagógicamente nos indicaste que había, cada vez que mirábamos al cielo, de una manera Mm, además muy clarita y muy específica, hablar de los que estudiaron ese cielo antes que nosotros, antes que tú y antes que los que están en este siglo. sí, yo creo que es tarde o temprano cualquier persona que se dedica a estudiar un poco algo, pues siempre termina pues yendo un poco al pasado, yendo un poco a lo que han hecho otras personas antes y bueno, en este caso pues yo empecé pues, escribiendo el libro de Vivir el cielo y me di cuenta de toda la gente, todas las personas, todos los científicos, todos los investigadores que se habían dedicado con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo, ¿no? por este mundo, por esta ciencia y bueno, fue hermoso, pues ya los conocía de antes, pero en este caso más todavía porque, bueno, pues lo investigué un poquito más a fondo y me di cuenta, pues, que esas vidas de los científicos y de los pensadores y las personas que reflexionaron sobre el universo, pues que las vidas en sí mismas también eran muy interesantes, no solamente los descubrimientos que hacían o los hallazgos que hacían, sino también las mismas vidas de ellos, ¿no? Las mismas vidas de los científicos, de los astrónomos. Y entonces se me ocurrió, pues bueno, ya que había escrito una introducción sencilla, como es vivir el cielo al universo, pues también dedicarles un poquito de interés, ¿no? A las vidas y a la historia de la propia ciencia, porque creo que también merece ser contada eh, bueno, por las curiosidades que contiene, por los momentos bonitos y otros no tan bonitos que tiene, como toda ciencia, como toda investigación y como todo en la vida, ¿no? Que no todo es blanco, negro, de color rosa, muy bonito o muy malo. Y, y bueno, pues tenía curiosidad más que nada por saber cómo había cambiado, cómo había evolucionado, ¿no? esa ciencia y cómo había ido pues, mejorando con el paso de los siglos para llegar un poquito, poco a poco más, cada vez más cerca del conocimiento, ¿no? Y del conocimiento del mundo natural, que es a fin de cuentas a lo que se dedica la astronomía.
estos héroes de las estrellas, tú te enseño la portada, es una portada muy luminosa. Tú lo has subtitulado como Breve historia de 9 astrónomos legendarios. 9, no 10, ni 12, ni 6, 9. Es un número pues muy determinado. Y la pregunta, porque yo creo que a todos nos despierta curiosidad, ¿qué criterios a la hora de seleccionar estos 9 astrónomos se te plantearon? ¿El por qué? De pronto decides, porque tú mismo apuntas a que no son los más conocidos por el público en general, ¿no? Todo el mundo conocemos a Copérnico, Galileo, los que dan nombre a los grandes estrellas, etcétera, pero estos, según tu propia palabras en el prólogo, no son los más conocidos, ¿no? ¿Por qué estos 9 héroes? Pues precisamente por eso, porque escribir sobre lo que ya todo el mundo conoce, como te dije, bueno, en la presentación del otro librito allí en Gandía cuando viniste a hacer la presentación, a mí no me gusta hablar o escribir sobre lo que ya han escrito muchos otros. Entonces, me aburro soberanamente y no puedo... yo creo que una persona que se pone a escribir un libro no puede escribir sobre algo que no le guste, algo que no le motive. Y entonces, escribir sobre los personajes o los científicos más conocidos realmente para mí era muy aburrido, no porque no merezcan ser conocidas esas historias o disfrutar de ese conocimiento, claro que sí, pero me gustaba dedicar un poquito más el esfuerzo a personajes que la gente no conoce demasiado. Lógicamente, alguien pues bueno, que tiene ya bastante experiencia, que ha leído libros, artículos sobre el cielo, sobre astronomía, sobre la historia, estos personajes que están aquí en Héroes, pues no le va a sonar de nuevo. Pero al menos para el gran público, para las personas, digamos, que se interesan por la astronomía, un poco así como principiantes, ¿no? Pues van a descubrir unos personajes que son desconocidos, pero que fueron necesarios. O sea, su aportación, sus conocimientos, sus procedimientos, la forma en que tuvieron de entender el universo, de intentar comprenderlo, sirvió para que luego otros posteriormente se aprovecharan de lo que ellos hicieron para luego ya hacer las revoluciones científicas y hacer, digamos, los grandes avances, ¿no? Digamos que ninguno de los héroes fue un genio, digamos, en sí mismo, pero sin su papel, sin su participación, los propios genios que vinieron después no hubieran podido llegar a esas alturas. Entonces, me gustaba la idea de destacar un poco estas personas, científicos, personas todos juntos, que no tienen, digamos, el caché, o no tienen, digamos, entre comillas, la propaganda, ¿no? De muchos otros que son muy famosos, pero que, bueno, su labor fue muy importante de cara al presente y al futuro de la astronomía. O sea, que diríamos que son unos grandes secundarios, ¿no? Que sin ellos... Efectivamente. Vale, no como buena novelista que eres, lo sabes, efectivamente. Efectivamente. Son muy necesarios para que la historia... Teatro, ¿no? Exacto. Necesitas secundarios que te repliquen bien los papeles para que el principal se pueda lucir. Y en el mismo prólogo del libro que estábamos comentando, haces una explicación de lo que para ti es realmente la palabra astrónomo y va más allá de lo que consideramos astrónomo. Nosotros, el gran público, la imagen del astrónomo, pues es la persona que se asoma a través de un telescopio, da igual las dimensiones, pequeño, grande o gigantescos, estos que hay inmensos, pero es la persona que observa, ¿no? Que observa el cielo, que busca estrellas, que ve cómo se mueven los planetas, etc. Pero tú hablas de que el astrónomo no solamente es eso, ¿no? Es más. Coméntanos qué es para ti un astrónomo o una astrónoma. Yo, según lo veo yo, que esto puede ser, como digo en el prólogo, un atropello semántico importante y por tanto puedo estar metiendo la pata, pero para mí un astrónomo no solamente, como tú bien dices, el que se ubica detrás de un telescopio, detrás de un ocular y se pone a observar los objetos, a contemplar los objetos, a analizar un poco la luz que llega de ellos y poco más. Para mí un astrónomo es cualquier persona que se dedica a reflexionar sobre el universo, cualquier persona. Lo puede hacer desde la perspectiva científica, lo puede hacer desde la racionalidad pura y dura, pero también lo puede hacer empleando otros medios. No solamente, digamos, el puro análisis
la pura observación, el puro empirismo, ¿no? Yo creo que se puede ampliar un poco ese concepto de astrónomo y tratar de ver los astrónomos como personas que son apasionadas del universo y que intentan comprenderlo, cada uno desde su ámbito o desde su experiencia o desde sus posibilidades. Y por eso no solamente son astrónomos aquellos que tienen una carrera o que estudiaron en su día o que, como dices tú, tienen un telescopio, tienen grandes medios para hacerlo. Personas que no han observado de forma sistemática el cielo, el firmamento, también pueden ser astrónomos. Pueden reflexionar sobre lo que están viendo o pueden pensar sobre el universo. En este librito, por ejemplo, tenemos ejemplos de ellos, de astrónomos puros, digamos, astrónomos auténticos, de pura cepa, y otros que son, pues, o bien son en su época, fueron, digamos, clérigos, o fueron religiosos, o fueron metafísicos, o más recientemente, por ejemplo, son físicos teóricos, que no se dedican a estar en un observatorio, en una montaña, allí medio perdidos con el frío, y observando detrás de un telescopio, ¿no? Sino que, digamos, analizan lo que otros han estudiado para intentar dar forma a una visión, a la visión actual del universo. Entonces, no es necesario reducir al astrónomo a ver el universo a través de X aparatos o hacer X investigaciones. Yo creo que es mucho más interesante ampliar ese concepto y cualquier persona que se dedica a reflexionar de un modo medianamente racional, con un mínimo de sentido sobre el universo, puede ser considerado astrónomo y puede ser considerado alguien que está haciendo una aportación a la comprensión del universo, aunque lo que consiga llegar a transmitir no sea de todo cierto, pero por lo menos tiene ese impulso, tiene ese estímulo de hacerlo, ¿no? de querer comprenderlo. Eso es un poco lo que yo veo que son los astrónomos. Creo que se ha quedado claro esa reflexión. Quiero aclarar a las personas que nos estén viendo que cuando Jesús habla de libritos, son libros casi 200 páginas, o casi 300. Es que Jesús habla de sus creaciones literarias como si fueran pequeñuelos, pero en nada son libros muy trabajados y con unas páginas serias. Pero bueno, quien conocemos a Jesús sabemos que tras este concepto de librito se esconde la sencillez que él tiene y la humildad que él tiene cuando realmente son libros y libros de una enjundia importante. Y como él no lo va a decir, pues lo digo yo, que para eso estoy también aquí, aparte de preguntar. Me gustaría también, como estamos hablando de la semántica, de las palabras que ocupa tu libro, ¿por qué has denominado héroes a estas personas? Hombre, todo el mundo sabemos, o muchos sabemos y muchas, que muchos científicos en su momento tuvieron que romper grandes barreras porque de la incomprensión, de la superstición, de la ignorancia, de la religión, donde todo se explicaba de una manera y cuando alguien llegaba con una explicación que rompía fundamentalmente los tabúes o las estructuras de toda la creación divina y que después, tras los 7 años, 7 días no podía haber nada, etcétera, etcétera, y muchos de ellos sufrieron persecuciones o incluso riesgos de su propia vida y perdieron la vida, ¿no? Pero esta palabra héroe significa eso, significa que muchos de ellos tuvieron que superar ese entorno hostil de la época que vivieron, o tú le das ese calificativo por otro concepto diferente. Pues por un lado sí, por un lado tienes razón, y es porque generalmente, de algún modo, casi todos ellos, si no todos, fueron un poco a contracorriente de lo que se llevaba en el tiempo, ¿no? Ya fuera socialmente o científicamente o incluso, digamos, religiosamente. O sea, siempre fueron un poco los partidos feos, ¿no? Los que empezaron un poco a debatir un poco la corriente principal de lo que se aceptaba en la época. Pero hay algunos casos así, pero hay otros que es justo al revés. Y en lugar de ir hacia adelante, es decir, hacer un trabajo para romper con lo anterior, fueron justamente al revés y retrocedieron respecto a lo que estaba en la época y el ambiente que había en la época. Me gustaba la idea de reflejar o de
que el librito contuviera los dos aspectos, digamos. Uno, que fueran de algunos casos que se adelantaron a su época y rompieron con las estructuras que tú bien mencionas de la época, por tanto, que fueron más vistos y fueron un poco héroes en ese sentido, héroes en tanto a rebeldes un poco, ¿no? En cuanto a outsiders, que fueron capaces de no dejarse llevar por la corriente principal y de pensar por sí mismos. Eso por un lado. Pero ya digo que también hay otros ejemplos en el librito de otros que se quedaron un poco anclados en ese mismo pasado y no fueron capaces, aun teniendo las herramientas y las percepciones, no fueron capaces de ir más allá y se quedaron un poco rezagados respecto a la corriente principal, ¿no? Entonces me gustaba, porque si solamente expones, digamos, los intrépidos, los pioneros, los que rompen con todo, entonces das la impresión de que no hubo personajes, no hubo personas o científicos en este caso, que no fueron un obstáculo para el avance de la ciencia. Y sí que hubo, los propios científicos muchas veces son un obstáculo para el propio avance de la ciencia, porque por motivos sociológicos, políticos, religiosos, espirituales, como tú quieras, son reacios a romper el paradigma, ¿no? Lo que hay en ese momento, y por tanto se retrasan respecto a lo que hubiera podido ser. Entonces, ¿son héroes en qué sentido? Pues en ese sentido. Por un lado, sí que fueron capaces de aportar algo distinto, algo novedoso, algo que rompía los moldes de momento, pero por otro, a veces se quedaron un poco atrás, ¿no? Y entonces son héroes porque lo intentaron, porque quisieron comprender el universo, porque pusieron todo su empeño en tratar de comprenderlo, y a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Entonces un poco esa es la idea. O sea, que es realmente lo que tú planteas es la constante en la ciencia, ¿no? Por una parte, los que avanzan, los progresistas, dijéramos, ¿no? Los que quieren avanzar, y los conservadores que piensan que donde se ha llegado es lo que hay que defender, ¿no? Yo creo que en la historia de la ciencia siempre ha habido esos dos grupos, ¿no? Y me imagino que la astronomía no es ajena, ¿no? De aquellos que Exacto. han adquirido ciertos estatus, los defienden como héroes numantinos casi, y otros que se dan cuenta de que, bueno, el camino es otro y que todavía se avanza más, ¿no? Y yo creo que ha quedado bastante claro. Pero en este libro, y supongo que conociéndote a ti es porque no habría donde, como se suele decir, rascar, no mujeres astrónomas. Es que no ha habido en la historia mujeres astrónomas, o que no sé, quiero decir, se habla en todos los órdenes. El problema del silencio sobre mujeres que han ocupado actividades en la historia de todo tipo, o sea, de todo tipo, nos queramos imaginar. Y siempre ha sido, bueno, pues un problema de silenciar por la propia historiografía, ¿no? Que ha tendido a masculinizar todos los hitos, todos los descubrimientos, etc. Pero en la astronomía ha habido mujeres que cupieran, no en este libro, porque es tu decisión como autor, pero en futuros estudios o en futuros recoger figuras de otros astrónomos, tendríamos la oportunidad de ver astrónomas. Por supuesto que sí, sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, y sobre todo el siglo XIX y XX, que ya empieza a haber muchísimas, por suerte, y por gracia antes no, porque como tú bien dices, pues bueno, había ahí una presión muy importante hacia las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? En el científico también. Era muy difícil que una mujer se pudiera dedicar a la ciencia sin ser mal vista, sin ser prejuzgada, sin ser incluso hasta insultada, ¿no? A veces. Y es más, incluso en el siglo XX, a principios del siglo XX, también sucedía. De hecho, bueno, en la Universidad de Harvard, por ejemplo, hasta muy recientemente no se aceptaron mujeres, una cosa que es incomprensible. Pero bueno, en el futuro sí. En el futuro, de hecho, yo en el futuro me gustaría escribir un libro que se llamara Heroínas de las estrellas, para hacer un poco de justicia, ¿no?, a las mujeres en ese sentido. Iba yo descaminada con mi apunte de la posibilidad. Ya sabes, en Ediciones Ondina estamos encantados, y yo estaría encantada de
Es curioso porque estoy abriendo el libro para no equivocarme. Los 9 astrónomos les has dado un adjetivo. Anaxágoras es el pionero, Azaquiel de Toledo el olvidado, Nicolás de Cusa el metafísico, Tomás Dizer es el protestante, Johannes Hevelius es el testarudo, este me encantaría, el testarudo. Johann Lambert es el racionalista, John Couch Adams el caballero, Arthur Eddington el místico y Alan Guth el redentor. Y como yo me ha servido muy bien ese pequeño prólogo que has hecho, me remito a lo que tú mismo nos comentas, que has querido, además de hablar de ellos como tal, el ponerles este adjetivo que yo creo que es la manera que tú has tenido como de sentirlos, ¿no? Como como cuando se conoce a alguien y te preguntan, ¿qué tal es fulanito? Ah, pues es un encanto, pero caray, cuando se le mete una cosa en la cabeza, ¿no? Es decir, aparte del carácter o de la personalidad que siempre nos quedamos cuando conocemos a una persona, ¿no? Yo me imagino que como tú has tenido que estudiar mucho a estos astrónomos, esos adjetivos que tú le pones es esa parte que quedan en ti de su manera de ser, ¿no? De decir, bueno, aparte de sus descubrimientos y de todo lo que sabían, jolín, es que Johannes Hevelius era un cabezón de mucho cuidado, ¿no? Algo así, por lo que a mí se me presentaba cuando veía estos adjetivos, ¿no? Cuéntame, porque es original. Yo nunca, quizás lo que hace, y perdona, ahora te dejo contestar, pero quería hacer este apunte, es que al leerlos, estos adjetivos, ya nosotros vamos diciendo, a ver cómo es esta persona, ¿no? Es convertir al astrónomo en persona, ¿no? Que al final, por muy uno sabio que es, pero tiene sus debilidades y tiene sus virtudes y tiene sus defectos, ¿no? En ese sentido. O sea, los acercas un poco a los lectores, ¿no? Exactamente, esto es lo que has acertado plenamente. Por un lado, lo que comentas está muy bien. Es digamos, un rasgo de su personalidad, solamente uno, y que yo he visto que es el más, digamos, el que le puede definir un poco, pero claro, solamente es un rasgo de una personalidad y no hay ni un solo adjetivo, como digo en el prólogo, que defina a una persona. Pero sí que en este caso, pues yo creo que encaja más o menos bien con la personalidad, o con la suerte que tuvieron, o con el trato que recibieron en su época, etc. Eso por un lado. Y por otro, me gustaba, como dices tú, colocarle un poco acercar un poco a los científicos a las personas, hacerlos un poco más humanos, ¿no? Porque muchas veces a los científicos se les ve como sabios inalcanzables, ahí en sus torres de marfil, ahí, digamos, muy aislados, o en sus laboratorios con las patas blancas, ¿no? Ahí, digamos, muy en su mundo, ¿no? Y es verdad que había muchos, sobre todo en la época de racionalismo, siglos XVII, XVIII, XIX, principios XIX, muchos científicos que fueron eminentemente científicos y nada más, me refiero que fueron muy cabezones, se dedicaron solamente a estudiar sus ciencias y no hacían prácticamente nada más, pero todos los científicos tuvieron sus vidas, tuvieron sus debilidades y sus humanidades, ¿no? y sus carencias y sus afectos. Y entonces me gustaba la idea de hacerlos un poquito más humanos, ¿no? Y acercarlos un poco a los lectores, no como meramente científicos, sino como eso, como seres humanos, ¿no? como personas que también pues, fueron testigos de su época y igual pues, hicieron cosas bonitas, hicieron cosas bueno, pues, estimulantes para el resto de los mortales, como también tenían sus vidas propias, sus vidas privadas, y por eso me gustaba mencionar, ¿no? En el libro pues, menciono un poco lo que es sus vidas, algunos vericuetos de sus biografías, detalles, algunos chismorreos también hay un poco de chismorreo en algún caso, pero bueno, un poco hacerlos eso, aproximarlos un poco a los lectores, ¿no? Que tuvieran un poco la visión científica de la persona y también la versión humana, ¿no? o la faceta humana de cada astrónomo, de cada héroe. Es que yo eso lo veo muy interesante porque normalmente cuando se hacen biografías de los grandes personajes de la historia, tendemos a veces a hacer agiografías, es decir,
poner lo heroico, ahora ya sí que digo lo heroico en plan de... ¿no? Y solamente mostrar la parte que le ha hecho pasar a la historia, ¿no? Pero es verdad que tras cada uno de ellos, ya sean científicos, artistas, políticos, reyes, etcétera, existían personas, hombres y mujeres, con sus propias cuitas, sus propias tristezas, sus personalidades, ¿no? Y que muchas veces por ellas o a pesar de ellas habían decidido dedicar su vida a esa actividad que luego les ha dado la entrada en la historia, ¿no? Y a veces es interesante conocer qué persona hay detrás de ese personaje histórico, ¿no? Que los denominamos además así, personajes históricos. Es decir, no desvinculamos un poco de la parte de la persona para convertirlos en personajes, reflejo de virtudes y de hazañas, cuando a lo mejor tras de ahí pues ha habido penurias, penalidades, tristezas, luchas, pérdidas, lágrimas, ¿no? Y a mí me parece que está muy bien que acerquemos la parte humana para también darnos cuenta que no hace falta ser un superhombre, una supermujer para poder dedicar tu vida a una gesta, ¿no? Que luego sea importante, ¿no? Y ahí carecemos, y esta sociedad actual, mucho más, hacemos mucho más héroes a un futbolista que, por ejemplo, al grupo de científicos que trabajan las vacunas del COVID que nos están salvando la vida. Esta reflexión que va un poco a contraplantear, pero creo que explica también nuestra visión o tu visión de cómo haces a los personajes. Al final del libro dedicas un poquito, que dices los nuevos héroes, haces una especie de paso muy sutil de un vuela sobre el momento, ¿no?, posterior de lo que es la astronomía, ¿no?, para situar un poco también al lector, me imagino, en el momento actual, ¿no? Es un poco... Exacto, exacto. Por cierto, te voy a hacer una preguntilla compleja. ¿Tú como astrónomo, qué adjetivo te pones? ¿Tú cómo eres? Ostras, ahí me has pillado. Ahí me has pillado. Pues... ¿Eres Jesús, el Salvador Giner, él? No sé, no sé. Ahora mismo me has dejado bueno, yo lo siento, señoras que nos están hablando, pero es un atraco a mano armada, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que sería Jesús S. Giner, o Jesús Salvador Giner, el curioso. Si tuviera que ponerme un adjetivo sería eso. Porque yo creo que si algo tengo es eso, es curiosidad, ganas de aprender, ganas de saber cosas nuevas, de ir aprendiendo, de ir descubriendo. Y lo mismo pues en ciencia que en filosofía o que en literatura si puedo, poco a poco, a mi ritmo y a mi nivel, ¿no? Sin ser ahí, llegar a ser nunca una cosa grandiosa, pero ser curioso. Una persona, yo creo que a mí me define un poco la curiosidad, el ansia de aprender cosas nuevas, ¿no? Y ya digo, quizá no llegar nunca a ser un experto en nada, pero tener un poco de conocimiento de todo y abrir un poco lo mismo de historia que de ciencia, que de lo que sea. Y bueno, pues me gusta aprender y yo creo que eso me define más que otra cosa, ¿no? Creo yo. Además, tú eres divulgador, has hecho talleres de astronomía ahí en la Universidad Popular de Gandía, ¿no? Y a tus alumnos les explicas un poco lo que has ido explicando en tus libros, ¿no? ¿Cómo te encuentras cuando enseñas a tus alumnos a vivir el cielo o a conocer a estos héroes de las estrellas? ¿Qué ves en ellos? ¿Qué percibes? Sobre todo veo un poco lo que te estaba comentando yo de mí mismo. O sea, veo mucha curiosidad, veo muchas ganas por descubrir, muchas ganas y da igual la edad que tengan. No importa que sean 18, 25, 40, 60, da igual. O sea, están todas las personas que están allí conmigo, que no son muchas, pero son de mucha calidad, la verdad, y a los cuales, por cierto, de aquí les envío un gran abrazo y a ver si nos reunimos pronto, porque ahora es complicado, pero bueno, cuando se pueda, volveremos a estar juntos y volveremos a tener otros encuentros mirando las estrellas y tal. Pues veo eso, veo mucha curiosidad, veo muchas ganas de saber lo que hay afuera, ¿no? Y sin importar la edad, sin importar la condición, digamos, mental, nada, o sea, simplemente son personas que quieren saber y que quieren aprender.
Y es muy hermoso cuando llegan al principio y no tienen, digamos, conocimientos, no tienen todavía, están en un nivel básico. Y luego, cuando quedas una vez y les explicas tú un poco lo que tú sabes, puede ser que al principio estén un poco como desorientados, un poco perdidos, porque es la novedad, es el hecho nuevo, ¿no? de descubrir. Pero luego cuando incides en ello, cuando lo repites 2 o 3 veces, o vienen otros días, ya sabes que por ellos mismos son capaces de hacerlo, son capaces de señalar la estrella polar o el carro, o saben más o menos dónde está la nebulosa de Orión, o saben, por ejemplo, que las estrellas que vemos, la luz que nos viene a las estrellas es el pasado de las estrellas, es decir, es la luz que emanó de ellas hace muchos años y no están viendo el presente. Todos esos detalles, por ejemplo, qué es un agujero negro o mil cosas, todas estas cosas que tú poco a poco vas explicándoles, ellos lo interiorizan y se les queda adentro y eso es muy hermoso. Y yo tengo mucha envidia de los profesores y los maestros que enseñan porque eh, es muy hermoso ver en otros personitas, ¿no? Hablo en chiquillos, en jovencitos, ese ánimo, ese estímulo, esas ganas de aprender y que luego van haciendo su propio camino, van aprendiendo, van desarrollándose y eso da mucha satisfacción, ¿no? Qué Y en el bueno. caso de mis alumnos, pues lo mismo también, ¿no? Aunque sean más mayorcitos y ahora sean unos chiquillos, pero ves lo mismo, ves esa ansia, ese gusto por aprender, realmente te Qué quedas bien. súper contento, súper feliz. Se nos acaba el tiempo Muy y bien, es así. Yo lo único es recordarles a los lectores Héroes de las Estrellas, de ediciones Ondina, de colección Tecnos, y decirle a Jesús que muchísimas gracias, un porque placer. nos hace mucha falta hoy en día dejar de tanto mirar el suelo y mirar, yo creo, más el cielo. Así que Eso es. gracias a ti, a todos aquellos Gracias a que te vosotros. dieron por enseñarte y enseñaros a los astrónomos a enseñarnos cómo mirar. Y nada, Efectivamente. nos emplazamos para esa presentación presencial allí en Gandía. A ver si lo podemos hacer pronto y llenar del brillo de esas estrellas que tú tanto conoces, de nuevo la vida y quitarnos esta sombra que nos acompaña durante tanto Ojalá, tiempo. ojalá. Gracias, Jesús. Claro que Un sí. abrazo Gracias a enorme. vosotros. Muchas gracias por tu libro, que es un libro súper entretenido y espero podernos abrazar pronto. Podernos Eso abrazar. también. Yo también lo espero. Buenas tardes a Muchas todos gracias. y a todas y hasta la próxima tertulia.